Hola mis queridos oyentes, bienvenidos a su podcast favorito, Travesía Educativa. Explora, aprende e inspira. En este espacio exploraremos juntos diferentes enfoques educativos. Yo soy Carola Giovanna Echeandía Castro y junto a ti nos sumergiremos en el fascinante mundo del constructivismo en la educación, centrándonos en las contribuciones de tres destacados teóricos, Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. Así que prepárense para un viaje educativo emocionante. Empecemos primero con una breve introducción hacia el constructivismo. Este enfoque educativo sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con la información y con su entorno. Esta perspectiva se opone a la idea tradicional de que el conocimiento es transmitido de manera pasiva de un maestro a un estudiante y nos habla de una nueva perspectiva sobre el aprendizaje activo, en el que cada estudiante crea su proceso de aprendizaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, valorando su interacción social y la colaboración en equipo. El constructivismo se centra en comprender el proceso de aprendizaje de cada estudiante, en lugar de simplemente fijarnos en los resultados finales. Este enfoque nos dice que los maestros pueden utilizar la retroalimentación constante para adaptar su enseñanza según las necesidades individuales de cada alumno, y ellos deben ser la guía que proporcione oportunidades para que los estudiantes exploren y descubran por su cuenta propia. A lo largo de la historia han existido muchos autores, teóricos, pedagogos e incluso psicólogos que nos hablan acerca de esta perspectiva educativa. Pero hoy nos centraremos en esta ocasión en sus representantes más sobresalientes, que son Jean Piaget, Vygotsky y Ausubel. Así que acompáñame a conocer a cada uno de estos teóricos y sus grandes aportaciones a la educación. Comencemos con el gran Jean Piaget. Nació un 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Fue científico y conocido universalmente como el gran teórico del desarrollo infantil. También fue filósofo de la ciencia y estudioso de la lógica, y sus aportaciones a la educación han sido profundamente significativas. Desde los 11 años, Piaget fue asistente de un museo de historia natural y en 1918 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Así pues, Piaget se decidió a estudiar más sobre la filosofía, preocupado por conciliar la fe y la ciencia. Partió hacia Zúrich en búsqueda de una formación en psicología experimental. Más tarde, Piaget descubriría un campo de investigación que ofrecería muchas claves para poder intuir dentro del proceso del pensamiento de los niños. En 1923, publicó su primer libro sobre el lenguaje y el pensamiento en el niño. En 1936 se le otorgó el doctorado honoris causa de la Universidad de Harvard. En 1946, la Universidad de la Sorbona le ofreció la misma distinción y al año siguiente, Piaget publicó La psicología de la inteligencia. En 1952, la Sorbona le ofrece la cátedra de Psicología del Niño. En 1955, creó el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. En 1969, la Asociación Americana de Psicología le otorgó su premio anual. Y en 1975 publicó su obra fundamental, que trataba sobre el equilibrio de las estructuras cognitivas, donde propuso un modelo general del desarrollo del conocimiento. Tristemente, fallecería un 16 de septiembre de 1980.
Pero ¿qué nos trae, qué aportes nos da la pedagogía de Piaget? Pues este gran teórico afirmaba que el primer paso que todos los docentes y maestros deben utilizar es adaptar la situación de aprendizaje según los intereses de los estudiantes y de esta manera utilizar métodos o instrumentos para que ellos puedan entender y actuar ante situaciones determinadas. En la pedagogía que Piaget utiliza, se puede decir que existe una serie de mecanismos basados en los procesos de asimilación y acomodación del aprendizaje, en el que el niño tiene una reestructuración de sus sistemas. Pero ¿qué quieren decir estos términos, no? Como que es un poco confuso. Pues los sistemas que Jean Piaget está refiriendo nos dicen que los niños tienen conocimientos preconcebidos. Entonces, aquí se da el proceso de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos, de nuevas ideas, para que ellos puedan entender nuevos aprendizajes y relacionarlos con la información previa que ellos ya tenían en su conciencia. La pedagogía de Piaget nos habla de que el desarrollo mental se da a través del lenguaje, del juego, de la experimentación. Y así, gradualmente, los niños van utilizando sus funciones mentales. La pedagogía y teoría de Piaget se basó tanto en la psicología, la lógica y la biología. Asimismo, Jean Piaget desarrollaría etapas del desarrollo que serán explicadas por mi persona a continuación. Las etapas o estadios de Jean Piaget se caracterizan por la forma en la que cada niño aborda los problemas desde su desarrollo o desde la edad que estos tienen. Las formas en las que lo abordan suelen manifestarse a través del dominio motriz, del dominio intelectual o del dominio afectivo que cada estudiante tiene. La primera etapa es la etapa sensorio-motora, que se da desde los 0 hasta los 2 años de edad. Aquí los aprendizajes de los niños dependen de sus experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. El niño en esta etapa se caracteriza por tener un poco de egocentrismo, ya que intenta imponer sus deseos sobre la realidad. ¿Qué quiere decir? Que él no tiene en cuenta los peligros que existen o las normas que ya están establecidas. Cuando el niño crece, se da la etapa preoperacional, que incluye a niños de 2 a 7 años y que da paso a la construcción de esquemas mentales representativos. Aquí van apareciendo las funciones simbólicas y la carencia de reversibilidad. El niño no sabe cómo revertir los efectos que observa a su alrededor y empieza a dar ciertas explicaciones que pueden carecer de coherencia con la realidad. Más tarde se desarrollaría la etapa operacional, o mejor dicho, la etapa de operaciones concretas, que se da desde los 7 hasta los 11 años aproximadamente. Aquí el niño va adquiriendo un pensamiento que le permite entender la reversibilidad de ciertos fenómenos, de ciertas acciones, y hace que sus operaciones se den de manera mental y sean más flexibles. Va desapareciendo poco a poco el egocentrismo que los niños manifiestan y van teniendo una interpretación más objetiva e intuitiva de la realidad. Más tarde y por último, se desarrollaría la etapa de operaciones formales. Esta se da a partir de los 11 años en adelante, y aquí el niño es un niño más pensante. Tiene un pensamiento proposicional y un razonamiento hipotético verbal. Es decir, que el niño aquí ya se va caracterizando porque ha llegado a su máximo desarrollo de sus estructuras
cognitivas y tiene un pensamiento mucho más abstracto que el que tenía en edades anteriores, por lógica, ¿verdad? Jean Piaget nos dijo de esta manera que la inteligencia se iba adaptando a situaciones nuevas y estaba ligada al proceso de construcción de conocimientos y que involucraba funciones de adaptación y de organización. Actualmente el enfoque de Jean Piaget se aplica de distintas maneras en la educación, ya que los docentes deben fomentar la curiosidad y la exploración en los niños y propiciar ambientes en el que ellos se sientan seguros y confiados para que puedan experimentar y aprender, ya sea a través del juego, de la interacción social, promoviendo su creatividad y empatía. El siguiente teórico es Lev Vygotsky, quien nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Rusia. Este se criaría también en la ciudad de Gomel, donde recibiría su educación primaria y su educación secundaria. Más tarde se matriculó en la Universidad de Moscú en 1913, inicialmente para estudiar medicina, pero se cambiaría después a leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Un año después cursó estudios de lingüística y filosofía antes de dedicarse a la investigación psicológica. En 1917, Vygotsky regresó a Gomel y se dedicó a la docencia. Y durante el año 1919 contrajo tuberculosis. Más tarde, Vygotsky creó un laboratorio de investigación y participó en el segundo Congreso Panruso de Psiconeurología en enero de 1924, donde hizo una presentación sobre los métodos de investigación reflexológica y psicológica. Le ofrecieron un puesto como investigador en el Instituto Psicológico de Moscú, donde vivió en el sótano de aquel instituto. Su primer proyecto de investigación en 1925 fue la psicología del arte. Vygotsky mantuvo un profundo interés en la psicología de la educación, particularmente en la educación de niños con discapacidades de aprendizaje. En 1925 crearía un laboratorio de psicología para la infancia normal, transformado después en el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación. Fallecería un 11 de junio de 1934. Los aportes de Vygotsky tuvieron un gran impacto tanto en el ámbito científico como en la sociedad, ya que estos hasta el día de hoy siguen vigentes. En primer lugar tenemos la teoría sociocultural, la cual es el aporte más importante de Vygotsky. Esta teoría explica el origen de la conducta humana y defiende que todos nosotros desarrollamos nuestra forma de ser, nuestra personalidad en nuestra infancia y que lo que nos condiciona es el entorno en el que crecemos. El contexto y el entorno sociocultural en el que vivimos determina nuestro desarrollo cognitivo y emocional y que según las características de la sociedad en la que nosotros crecemos, ya sea por las particularidades culturales, el legado histórico, nosotros vamos a desarrollar nuestra conducta y nuestra forma de pensar y se va a manifestar en nuestra edad adulta. Como segundo punto, tenemos la importancia que Vygotsky le dio al lenguaje dentro de la conducta humana, ya que en relación con su teoría sociocultural, Vygotsky siempre tuvo gran interés en explorar la importancia del lenguaje al moldear nuestra conducta. Por ello, Vygotsky observó cómo es que el lenguaje variaba a lo largo de la vida dependiendo del contexto social y cómo esto nos va haciendo cambiar. Las palabras para Vygotsky reflejan las emociones y son muy importantes dentro de la psicología. Como tercer aporte tenemos la zona de desarrollo próximo. Vygotsky nos decía que esta hace referencia a la frontera entre lo que un niño puede hacer por sí solo y aquello que para conseguirlo
va a necesitar de la presencia de un adulto, ¿no? En este caso de un profesor, de un docente. Encontrar la zona de desarrollo próximo para cada niño es muy importante, ya que la educación debe basarse en pedir lo máximo de cada uno sin que éste se frustre. De este modo, este concepto de la zona del desarrollo próximo es útil para estimular la resolución independiente de problemas por parte de los niños, ¿no? O de los estudiantes. Como cuarto punto tenemos el crecimiento de la psicología del desarrollo, ya que para Vygotsky este era muy importante para determinar cómo es que evoluciona la conducta, la forma de pensar y el comportamiento junto a las emociones y la forma en la que se responden a los estímulos a lo largo de la vida. Aunque Vygotsky no fue el fundador de la psicología del desarrollo, fue uno de los máximos exponentes de ella, ya que planteó la idea de que el motor de las transformaciones por las que pasa nuestra mente son debido a nuestro contexto social, cultural e histórico. Actualmente dentro de las aulas, la teoría de Vygotsky se aplica a través de actividades y juegos que estimulen la zona del desarrollo próximo de los estudiantes. También se da a través de actividades que tengan niveles de dificultad para que puedan generar el proceso de aprendizaje y sobre todo se da a través del trabajo colaborativo para que los niños puedan socializar y tener un intercambio de ideas para generar mejores aprendizajes. Para finalizar, tenemos al gran psicólogo constructivista David Paul Ausubel. Este nació en el año 1918 y fue un destacado psiquiatra y psicólogo educativo estadounidense. Estudió medicina antes de trabajar con las Naciones Unidas en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y obtuvo su doctorado en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Columbia. A lo largo de su carrera, Ausubel contribuyó significativamente a la psicología cognitiva y a la educación, ya que explorar la psicología del desarrollo y la influencia cultural en el aprendizaje. Ausubel abogó por la integración de la cultura como variable en la investigación psicológica. Tras su retiro académico en 1973, recibió el reconocimiento, incluido el premio de la Asociación Americana de Psicología en 1976. Volvió a la práctica como psiquiatra y más tarde fallecería un 9 de julio de 2008, dejando un legado en el que destaca la importancia del conocimiento previo del estudiante en el proceso de aprendizaje. El gran aporte a la educación que hizo David Ausubel es su teoría del aprendizaje significativo, que sostiene que el aprendizaje en los niños o en los estudiantes es más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera significativa con lo que ya se sabe. Ausubel enfatiza la importancia de integrar la nueva información con los conceptos previos del estudiante, creando conexiones lógicas y significativas. Es decir, que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona activamente la nueva información con su conocimiento existente, lo que facilita la retención y comprensión a largo plazo, ya que Ausubel nos dice que se debe dejar atrás aquella educación clásica que se basaba en la memorización y debe hablarse de la relevancia y la conexión que el estudiante debe tener con la nueva información para garantizar el aprendizaje a largo plazo. En la actualidad, el modelo de Ausubel se aplica a través de ejemplos que el maestro debe brindar a sus alumnos para que ellos puedan generar interés en los nuevos conocimientos brindados, además que debe fomentar su participación y el debate tomando en cuenta el contexto social y cultural en el que se desarrollan. Los aportes de estos teóricos se siguen aplicando en la actualidad y así concluimos este episodio especial
de su podcast favorito. Sigamos construyendo conocimiento juntos y nos vemos en el próximo episodio.